Barroso. Caicedo Cruz. Díaz González. Presente. Gonzabay. Mejía. Presente. Otero. Pérez Domínguez. Rebuti. Ah, no, Ravelo, Rebuti sí está. Presente. Presente. Romero. Suárez. Presente. Torres. Presente. Tumbaco. ¿Dónde está Tumbaco? Vera Franco. Presente. Vera Veloz. Recién llegó. Vera Veloz. Zambrano. Ok, bueno, ya estamos viendo. Entonces. Diga. Ortega, estoy perfecto. Tiene que mejorar su audio. Buenas tardes, profe. Pérez. Listo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, digan. Alvarado Luis. Presente. Listo. Entró Tumbaco. Están entrando tarde, ¿ah? Vera. Romero Basola no tengo yo aquí, nadie. No, sí. Buenas tardes, profesor. Recién me conecté, soy Steven Otero. Ya tienes presencia. Listo, gracias. ¿Quién más está por ahí? Ay, Romero, Tumbaco Lino. Presente, profe. Tumbaco, buenas tardes. Listo. Vera Veloz, no está. Romero Barzola. Presente. Listo. Gonzabay. Caicedo Cruz. Barroso. Por si acaso, los videos yo los subo a YouTube, ¿ah? De ahí los pueden descargar tranquilamente. O verlos las veces que quieran. Bien, niños, entonces comencemos. Ya habíamos visto nosotros dentro de nuestro programa. A ver, la fotito, por favor, la foto. Prendan sus cámaras, sí, que esto es un requisito que no se puede. Elvis Díaz sí contestó. Presente, sí. Sí contesté. Ya. Dani Vázquez, cámara. Alvarado Torres, Allison. Allison. Sáqueme esa modelo de ahí. La quiero ver a Allison.
Así sin filtro, quiero conocerlos. Ya. Correcto. Bueno, les decía que nos habíamos quedado la clase anterior en lo que es lo que tiene que ver con porcentajes. Ya hay unos porcentajes que lo habíamos calculado mentalmente, otros por medio de regla de 3. El video también lo pueden ver en YouTube, como les decía. Y hoy entramos a notación científica. ¿Qué es notación científica? No es más que la representación comprimida de números o extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Como ya les había dicho, en física nos topamos con estas cantidades, ¿cierto? Hablamos de la cantidad de estrellas, de los granitos de arena, o también el tamaño puede ser de microorganismos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nos vamos a topar con medidas o inmensamente grandes, fuera de nuestro alcance visual, ¿ya? O extremadamente pequeñas, aquellas que tuviéramos que observarlas con un microscopio. Correcto, porque todo eso tiene que ver con la física. La física no es más que el estudio o el análisis numérico de todos los fenómenos que existen en la naturaleza, ¿no? Y para analizarlos tú tienes que valorarlos, medirlos, calcularlos, relacionarlos. La física no es nada más que eso. Entonces, la notación científica también se denomina patrón o notación en forma exponencial. Es una forma de escribir los números demasiado grandes o demasiado pequeños, como puede ser el siguiente, por ejemplo, 0,0000 a la 1, para ser escrito de manera convencional. Que de manera convencional es la forma en que nosotros escribimos los números, ¿cierto? Millones, miles de millones, trillones, cuatrillones y así, ¿ya? El uso de esta notación se basa en potencias, o sea, el uso de exponentes. Esas son potencias, ¿ya? Los casos ejemplificados anteriormente en notación científica quedarían en 1 por 10 a la 11 o 1 por 10 a la menos 11. ¿De qué trata esto? Voy a poder recibir clases ahí en el cuarto mío. Mañana, Carlos ya me dio internet. Apaguen ese micrófono, Dani, ¿ya? 1 por 10 a la 11 o 1 por 10 a la menos 11. Ya vamos a ver de qué se trata cuando es un exponente positivo como este o un exponente negativo como el de aquí, respectivamente. El exponente es la cantidad de ceros que lleva el número delante en caso de ser negativo o detrás en caso de tratarse de un exponente positivo. Siempre el exponente es igual al número de cifras decimales que deben correrse para convertir un número escrito en notación. ¿Ya? Un número escrito en notación científica. En el mismo escrito en notación científica decimal. Se desplazará a la derecha si el exponente es positivo y a la izquierda si el exponente es negativo. Cuando se trata de convertir un número a notación científica, el proceso es a la inversa. ¿Ya? Nos vamos a Word para ponerlo más claro. Profe, muy buenas tardes. Disculpe la molestia, Omar Barroso. Sí, buenas tardes. Correcto, lo vamos a poner entonces en explícito. Por ejemplo, si tuviéramos este número, ¿ya? Escrito de manera convencional, deje ponerlo un poquito más grande. Tuviéramos este número de manera convencional, nosotros como ya sabemos escribir un número, ¿cierto? Le daríamos nosotros sus caracterizaciones. Aquí va un punto de 1000, aquí va un punto de 1.000.000 y aquí va otro punto de 1000. ¿Cuál es ese número? 2.340.000. No, sería... 2.340.000.000. No. 2 millones.
2.340.000.000. Tampoco. 2.340 millones. 2.000 millones. A ver, Dayana lo dijo bien. A ver, Dayana. 2.340 millones. Correcto. 2.000, aquí hay un punto. Aquí hay un punto. 2.340 millones. Millones es una comilla nomás, ¿no? ¿Ya? Correcto. Si fueran billones, que también puede ser, podría sí, pero tendríamos que aumentarle 6 ceros, ¿cierto? Y aquí en vez de punto iría otra comilla. Ahí serían ¿cuánto? 2.340 Billones. billones de 2 comillas. Pero nosotros solo habíamos hablado. Está buena la fiesta por ahí. A ver, 2.340 millones. Como ven, la notación científica trata entonces de escribir estas cantidades inmensas. Bueno, esta no lo es tan grande. ¿Ya? De escribir estas cantidades inmensas resumidamente, ¿no? Resumidamente. Para eso usamos exponentes o potenciación, ¿ya? Cogemos la parte entera, o sea, la parte que no está compuesta por ceros. En este caso, los números 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Correcto? Ponemos el por, y aquí hablamos de base 10. La base 10 es la base que tiene que ver con la escritura de la notación científica o números exponenciales. ¿Ya? Base 10 quiere decir que el resto de números que vas a usar tiene que ver con los ceros, con las cantidades aumentadas en ceros. ¿Ya? Entonces, podemos poner aquí 234 al decir... Se puede poner 2,3 también. Claro, ya lo vamos a ver, ¿ya? Al decir 234, estamos diciendo que estamos tomando esta parte de aquí, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Y el resto de ceros lo vamos a representar con base 10. Con base 10, entonces sería elevado a la séptima. ¿Cuántos ceros serían o cuál sería el exponente de aquí? Correcto para representar la cantidad de ceros que faltan, que es la de aquí, ¿no? Del 0. A la séptima. Base 10 a la séptima. Lo contamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Entonces el exponente es 7. 7. Como es exponente, lo ubicamos aquí, ¿no? De ese tamaño. Correcto. ¿Ya? Entonces, este número convencional ya lo hemos representado como escritura científica o un número de base 10. Ahora, no es la única forma correcta de escribirlo. Hay varias formas correctas de escribirlo, pero la más común, ojo, la más común es dejando solo una cifra antes de la coma. O sea, de esta manera, 2,34 por 10, ¿a la cuánto sería? La novena. Si trasladamos ya, si ya no tenemos el punto aquí, sino que lo trasladamos 2 puestos antes. Ahora sí contamos, ¿no? Los puestos que están después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,34 por 10 a la novena. Correcto, 2,34 por 10 a la novena. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra forma hay de escribirlo? Si ya vimos que podemos usar 2,34 o 2,34. También entonces podríamos usar 23,4 por 10 a la octava. A la octava. ¿Por qué a la octava? Porque ya la coma la tendríamos aquí y los puestos que hay después de eso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 a la octava. Esto cuando se trata de números positivos, o sea, números mayores al 1. Así, ¿no?
mayores que 1, correcto. No, mayores que 0 es la cosa. No, sí, mayores que 1, correcto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un número que tiene decimales? Que tiene decimales. Vamos a poner otro ejemplo. Ese número. ¿Ya? Su exponente es negativo. Exponente negativo. Correcto. Vamos a poner una coma aquí. ¿Ya? Vamos a escribirlo en notación científica. Podemos usar podemos poner la coma aquí. ¿Ya? En cualquiera de los dos lugares, ¿no? O incluso aquí. Correcto. ¿Ya? Vamos a usarlo así. 4,5. 4,523, para que no se les complique, por 10 a la ¿cuánto? Aquí estamos poniendo la coma, tenemos que contar los lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El exponente entonces va a ser 7, pero... A la menos 7. Menos 7. Correcto, a la Menos 7. menos 7. No se han olvidado de este asunto. ¿Ya? A la menos 7. Otra forma correcta de escribirlo sería entonces también 45,23. 45,23 por 10 a la ¿cuánto sería? Menos 8 sería. Tenemos que contar los lugares, ¿cierto? ¿Ya? A la menos 8. ¿Ya? Esto también es notación científica. ¿Ya? La diferencia es, para números extremadamente grandes, se escriben con exponentes positivos. Y para un número extremadamente pequeños, ¿ya? Negativo. Con exponente negativo. Otra forma correcta de escribirlo, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, 452,3 por 10 A la menos 7. A la menos 9. a la menos 9. A la menos 9, correcto. El resto no me está participando, ¿ah? Correcto. También lo podría utilizar como 4,5. Sí, aquí está 4,5. No me había fijado. No te puedes olvidar del 2 y el 3. Claro. 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 ¿Ya? Estamos bien. Ahora, les aclaro. No es que esté mal escrito así. El hecho es que normalmente se utiliza solo un dígito antes de la coma. Correcto. Entonces, en los libros ustedes lo van a hacer, principalmente lo van a ver así. No es que las otras formas estén incorrectas, no. ¿Ya? Pero si alguien les dice, les pregunta, no, está mal, no, sí, está bien. Que no se utilice frecuentemente es otra cosa. Correcto. Otra forma de escribirlo entonces es 4523 por 10 a la Menos 10. 10 a la menos 10. Correcto. Menos 10. 10 a la menos 10. ¿Ya? Porque estoy poniendo la coma acá al final, ¿no? ¿Ya? Y tengo que contar los lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, esto es tan importante que lo van a seguir usando en muchas ocasiones. No crean que esto es relleno. Esto es fundamento lo que les estoy dando. Algunos, como ya se han dado cuenta, lo tienen muy fresco todavía. Otros que no dicen nada, lo están volviendo a reaprender. Pero esto es un conocimiento general que no deben olvidar, porque esto lo van a seguir utilizando. Ustedes que están próximamente interesados a conseguir una plaza laboral, esto va a estar seguramente en cualquier prueba de habilidad mental matemática. ¿Ya?
Hoy día me llamaba una exalumna, por ejemplo, de alimentos, a la cual yo le di esta clase de reforzamiento matemático, y ahí les daban una clase de conservación alimentaria, por ejemplo, la cantidad de microorganismos que puede soportar la carne para considerarse una carne sana. Entonces le habían dicho como rango mínimo 10 a la sexta y como rango máximo 10 a la octava. Entonces no sabían, ya se habían olvidado. Entonces la mandé, pues no, a revisar lo que habíamos visto con nosotros, y bueno, sí, profe. Entonces, cuando una carne posee 1 millón, más de 1 millón de microorganismos por centímetro cúbico y menos de 100 millones de estos mismos microorganismos por centímetro cúbico, se considera una carne fresca. Más allá de arriba, excediendo esos niveles, ese parámetro, ya se considera una carne en proceso de descomposición. Correcto. Entonces, esto sí se aplica, sí se usa en la vida práctica, en todas las carreras, absolutamente en todas. ¿Ya? ¿Qué más? Borramos la calculadora. Tenemos un videito aquí para reforzar, aunque creo que no es ya necesario. Déjeme ver aquí. $15 minutos. Ahí se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos, entonces voy a utilizar el punto. Aquí tenemos 3 ejemplos de números convencionales que hay que llevarlos en forma abreviada a notación científica. Para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en su país es coma, pues simplemente les aclaro que pues ustedes escribirían una coma. Entonces, números muy pequeños. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.00000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.0000000001 metros, por ejemplo, estaremos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes, por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones, porque pues para no confundirnos, ¿listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal, ¿listos? 530 millones es un número muy grande. Mira, aquí ya le sumó una unidad de medida patrón, M, ¿no? Significa metro, unidad de medida patrón de la longitud en el sistema internacional. Dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande, o 7.000 millones también es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se usa cuando un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Es el sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros, o sea, 100. 10 al cubo, pues es el 1 con 3 ceros, o sea, 1000. Y así sucesivamente, 10 a la 4, pues sería el 1 con 4 ceros, que sería 10.000, ¿listos? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir el número, uno sencillo, el número 500. El número 500 se puede escribir como 5 por 100, ¿sí? Porque 5 por 100 es 500. Pero yo... ¿Y exponencialmente cómo sería? Usando base 10. ¿Cómo sería el número 500?
5 por 10 5 por 10 a la 2. 5 por 10 a la 2. cuadrado. 5 por 10 al cuadrado, ¿no? O sea, 5 por 100, que es 500. En lugar de escribir 100, ¿qué se escribe en la notación científica? Se escribe 5 por y 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los números 52.3 o 500 por un número con potencia. ¿Qué sucede cuando los números o cuando el 10 tiene potencias negativas? Pues que ya empezamos a hablar de números pequeños. 10 a la menos 1 es 0.1, ¿sí? Como les digo, números pequeños los que empiezan con 0. 10 a la menos 2 sería 0.02 y así sucesivamente, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces miren que todos estos números son números pequeños porque empezarían 0. ¿Sí? Bueno, aquí me había equivocado y había colocado el número 2, es el número 1. Aquí tenemos, ¿no? 10 a la menos 5. Normalmente la coma iría acá al último, ¿no? ¿Y cuántos puestos hay hasta que llega el 0 por delante? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es 10 a la menos 5. O sea, entonces esto es 1 por 10 a la menos 5. No pelee, Dani, no pelee. 1 por 10 a la menos 5 es 0,00001. Con 4 ceros por delante. Listo. 1. Miren que entre mayor sea el número, bueno, obviamente, o más bien entre menor sea el número, pero bueno, hablemos simplemente, miramos el 5. Entre más, aquí digamos, bueno, vamos a hablar bien. Entre menor sea el número, porque acordémonos que el menos 1, el menos 2 es menor, el menos 3 es menor, ¿sí? Entonces, cuando el negativo sea muy menor, o sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 a la menos 100, ya estaríamos hablando de un número muy pequeño. Y lo mismo cuando los exponentes son positivos. Cuando el exponente sea mayor, entonces estamos hablando cada vez de un número más grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 por 10 a la 7 y lo comparáramos con 5 por 10 a la 8, ¿sí? Aquí en notación científica aparecen similares, pero este número es 10 veces más grande que este, solamente porque el exponente es una unidad mayor que el anterior. Pero bueno, entonces quiero que comprendan esta parte. Números, potencias de 10 con exponentes negativos, estamos hablando de números pequeños, y potencias de 10 con exponentes positivos, estamos hablando de números grandes. Ahora, lo segundo de lo que les quiero hablar es de los ceros en los decimales. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque cuando estamos hablando de números decimales, hay muchos ceros que no se escriben porque no hay necesidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del número 5.2000 o si hablamos del número 5.200 o 5.20 o 5.2, todos estos números que yo escribí son iguales, o sea, 5.2000 es exactamente lo mismo que 5.200 o que 5.20 o que 5.2, ¿sí? Si ustedes lo escriben, por ejemplo, en una calculadora, escriban 5.2000 y le dan igual y se darán cuenta que la calculadora les dice que esto es 5.2. No voy a entrar a profundizar mucho en esto, pero simplemente... ¿Qué? ¿Todavía sigue? ¿Ayudan? Quiero que les quede claro, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar de rapidez. Esto aquí dice 5 y 2 décimas. Aquí dice 5 y 2 centésimas, que, perdón, 20 centésimas. Que 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas. Aquí dice 5 y 200 milésimas. Y aquí dice 5 y 2010 milésimas, ¿sí? Pero entonces, siempre que después del punto decimal al final haya ceros, esos ceros se acostumbra a no escribirlos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escribe el número 752.300, eso uno lo debe escribir como 752.3 porque estos ceros al final no se escriben. Ahora, no se confundan con ceros que haya en la mitad del número. Por ejemplo, si tuviéramos el número 7.305 y con otros 2 ceros aquí al final. ¿Cuáles son los ceros que no se escriben? Los que van al final, este y este. Este cero ya no está al final, entonces sí se escribe. O sea, aquí quedaría el número 7.305.
5. Entonces, cuando estamos hablando de números decimales, los ceros que van al final no se escriben. Pilas, que es cuando está el punto decimal. No se confundan, por ejemplo, con el número 5000. Si está el número 5000, aquí no hay punto decimal, ¿sí? Entonces, esos ceros obviamente sí se escriben porque 5000 no es lo mismo que 5, ¿sí? Esto que les quede obviamente muy claro. Ahora, ¿cuáles son los otros ceros que no se escriben? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 000.05, ¿sí? ¿Cuáles ceros no se escriben? Los ceros que estén al comienzo, antes del punto decimal. Obviamente, antes del punto decimal hay que dejar una cifra. Entonces, este cero es obligatorio dejarlo, pero estos dos ceros no hay necesidad, entonces estos dos ceros no se escriben, ¿sí? Por eso si tenemos el número 0.005, se debe escribir más bien 0.05. Este 0 sí se escribe porque antes del punto hay que poner algún número, si no hay sería un 0, y aquí este 0 sí se escribe porque no está al final, ¿listos? Entonces los ceros que no se escriben son los que van al comienzo antes del punto. Bueno, obviamente se deja un 0, ¿listos? Entonces, estas eran las dos cositas que quería aclararles de los números decimales. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el número 52, o el número 730, o el número 4500, o el número 1.000.000. Estos números no tienen punto decimal, digámoslo así, porque no tienen cifras decimales. Siempre que miremos un número como estos, acordémonos que todos estos números que no tienen punto decimal o coma decimal, dependiendo de su país, acordémonos que ese punto lo llevan al final, ¿sí? Entonces, no se escribe ese punto, pero siempre debemos tener en cuenta que esos números tienen el punto al final del número. Esto es lo único que quería hablarles de los números enteros. Ahora pasamos a la parte final, que es cómo saber cuando un número está escrito en notación científica. Para saber si un número está escrito en notación científica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la forma más usada, pilas que aquí dice la forma más usada, no quiere decir que es la que siempre se usa, pero es la más usada, ¿sí? Generalmente el 99% de las veces ustedes lo van a ver así. La forma más usada para la notación científica es encontrar escrito así: A por 10 elevado a la n, donde A es un número, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ya les aclaro esto con ejemplos. Además, el número que va aquí, o sea, el número que va aquí siempre tiene que ser o 1 o mayor que 1, pero menor que 10. Y además, la n tiene que ser un número entero. Como lo vimos al comienzo, puede ser 10 elevado a la 1, a la 2, a la 10, a la menos 5, a la menos 20. ¿Listos? Y aquí va a haber un número. Yo escribo aquí el por con un punto, aunque generalmente se acostumbra a escribir la X. Entonces voy a escribir la X aquí, una X pequeñita para no confundirnos con, por ejemplo, la X de una variable. ¿Listos? Entonces voy a escribir aquí varios números en notación científica para que veamos cómo saber si sí o no están en notación científica. Entonces todos estos números están escritos en notación científica. ¿Y cómo se identifican? Primero, porque van a tener un número que va a decir 1, o sea, al comienzo va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿sí? En pocas palabras. Miren, 5.2, ¿sí? 5 está entre 1 y 10. 7.3, 7 está entre 1 y 10. 1, ¿sí? 1 puede ser, ¿sí? El que no puede ser es el número 10, pero puede empezar en 1 y terminar, por ejemplo, en 9.9. 2 y medio. Porque 2 está entre 1 y 10. 3.575, solamente se mira el 3 para mirar que está entre 1 y 10. Y 4.3, el 4 también está entre 1 y 10. Un número que no puede... Como lo están viendo, generalmente se estila dejar un número por delante, solo un dígito por delante del punto, ¿no? O de la coma. Pero no es correcto, no es incorrecto escribirlo de la manera que lo estamos haciendo. Sí es la manera que más se usa, pero lo que nosotros hicimos en el ejemplo no es incorrecto, como los ejemplos que pusimos acá, ¿no? Déjenme ver. Así, ¿no? Esta manera no es incorrecta, pero esta manera es la más usada. Eso es lo que está aplicando el profesor ahí, ¿no? Espero que le estén entendiendo.
puede estar, por ejemplo, 35.6 por 10 a la 7, por ejemplo. ¿Por qué este no? Porque el 35 ya es mayor que 10. Debe ser un número que está entre 1 y 10. Bueno, entonces este número no está en la notación más usada como notación científica. Bueno, segunda parte debe tener una multiplicación de una potencia de 10. Miren que aquí dice 10 a la 5, 10 a la menos 7, 10 a la menos 25, 10, simplemente el 10 también sirve, ¿por qué? Porque ya sabemos que 10 es lo mismo que 10 a la 1, 10 a la 50 y 10 a la menos 200. En los siguientes videos de notación científica ya vamos a empezar a pasar números decimales a notación científica, viceversa, vamos a hacer operaciones, vamos a trabajar con la calculadora. Por ahora les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a observar estos números y van a decir cuáles de estos 10 sí están en notación científica y cuáles no. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, como se dan cuenta, pues esto es lo primero que debemos saber para empezar a hablar de notación científica, ¿no? Entonces, el primero no está en notación científica porque empieza con 0 punto y el 0 no está entre 1 y 10. 5 por 10 a la 0 sí, porque es un número que va entre 1 y 10 y además tiene su potencia de 10 multiplicada. El tercero sí, este no, ¿por qué? Porque aquí dice es una potencia de 3 y debe decir una potencia de 10. Este sí. Este no, ¿por qué? Porque tiene el número 543, que es mucho mayor que 10. Lo mismo sucede con este. Este no tampoco, ¿por qué? Porque le falta, por ejemplo, aquí el 8, si me dijeran conviértalo en notación científica, lo único que habría que agregarle sería por 10 elevado a la 0. Acordémonos que 10 elevado a la 0 es 1 y 8 por 1 es 8. Entonces, esta sería ya, ahora sí, la forma correcta de escribir el número 8 en notación científica. Este número sí está bien porque aquí dice 7 por 10 a la 1, ¿sí? Aunque no esté, pero ahí sí ya se sabe que es 10 a la 1. Este sí, ¿sí? Porque tiene su parte decimal que está entre 1 y 10 y además tiene su multiplicación de un número en potencia de 10. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de notación científica disponible en mi canal o en el link. ¿Listos? Entonces, ahí está explicado en ecuatoriano y en colombiano, ¿no? Tenemos otros videos de apoyo también aquí que los pueden usar en cualquier momento. Hay unos videos no tan bien explicados pormenorizadamente como el que vimos ahorita, pero que también son muy útiles. Diviértete con Dr. Luke Pop. Delicioso chupete con palito marcador. No hay video que no esté libre de propaganda ahora. Comprendamos el concepto porque la suma y la resta de números, así como estamos sumando la letra 10 al cuadrado, entonces. Bueno, este ya se suma, sabe, ¿no? que se suma o se resta. Este ya suma, son, bueno, no va a entrar en el programa, pero sí son videos que les sirven. Ahora, aquí hay ejemplos, por ejemplo, 80.600 escrito en notación científica, 586.100 escrito en notación científica, ¿ya? 295.000 escrito en notación científica. Este parámetro creo que ya queda claro este capítulo, ¿no? Porque necesitamos ingresar a regla de 3, que es un capítulo un poquito más extenso. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Nadie. ¿Está todo claro, no? Bueno, excelente. Vamos con regla de 3 y los tipos de regla de 3 que existen. Es algo que ya utilizamos nosotros brevemente cuando hablábamos de porcentajes, cuando hablábamos acá. La regla de 3 es uno de los métodos para resolver porcentajes. ¿Ya? Es uno de los métodos. Otro es el método mental, que ya lo hicimos también por cálculo rápido, cuando se trata de porcentajes cerrados, ¿no? Como este, 20%, como este, 15%, ¿ya? Como El ingeniero no está compartiendo. Ah, ya, perdón.
¿Ya? Cuando se trata de porcentajes cerrados, como 20%, como 15%, ¿ya? Y los demás nos exigen un poquito más de cálculo, ¿no? Armar una fracción y multiplicarla luego por 100, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos las reglas de 3, que son herramientas que la vamos a utilizar también mucho. Alguna vez tuve un alumno hace un par de años, el cual se murió el abuelito, por ejemplo, y tenían unos tíos en disputa, ¿ya? Ahora, de los tíos, de los hermanos, que eran 4, uno había comprado a medias el terreno con el papá, o sea, entonces es fácil, a él le correspondía, si invirtió la mitad del costo, le correspondía la mitad de lo que valía el terreno en ese momento, pues no. Pero no sabían cómo dividir la otra mitad para los otros 3 tíos. Bueno, apliquen pues una regla de 3 simple, pues no. Bueno, lo hicimos en clase como ese ejemplo, justamente salió en el momento de dar este capítulo y se fue con la solución al gran problema que ya había llegado hasta los tribunales de justicia. Ahora, si acataron la respuesta o la sugerencia, la solución matemática de ese gran problema, ya no era cuestión mía, pues no, ya es decisión interna de las aspiraciones económicas que tenga cada uno de ellos, pues no. Pero la regla de 3 en todo caso nos sirve como herramienta de uso diario para utilizarlo desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas que se nos pueden presentar en el día a día. La regla de 3 se aplica a problemas en los que se conocen 3 magnitudes o 3 datos en todo caso, 2 de ellas de la misma especie, ya vamos a ver qué es una especie, y se intenta obtener una cuarta magnitud cuya especie es de la misma que la de la tercera cantidad. Esto está un poco complicado de entender así en letras, pero ya lo vamos a llevar a los números. Ya vamos a compartir esta pantalla, nos vamos a abrir un Excel, porque esto de regla de 3 se trabaja en Excel. Vamos a aumentar esto. Listo. No tan grande, ¿no? Alguien que se esté quedando de la lista a estas alturas. Creo que Barroso ingresó tarde. Sí. Barroso, Caicedo, ¿está? Sí, estoy aquí. Caicedo Cruz. Sí. Gracias, profe. ¿Quién más? Gonzabay. Gonzabay, no está, ¿no? Me tiene contento este curso que todos están asistiendo. Vera Veloz. Sí. Correcto. Presente. Usted también nos tiene contentos. ¿Cómo así? Oh. Porque no nos enseña. Bueno, es algo que estamos, como quien dice, cocoloneando, porque este es un cocoloncito de la primaria y la secundaria. Pero sí, el método que yo aplico es tener paciencia, bastante paciencia, tratar Bien explicado, maestro. tratar de manejar un lenguaje fácil, no tan científico, así me estoy explicando. Claro, profe. Por eso le digo que estamos contentos. Oh, yo pensaba que era por otra cosa, pero bueno. Hable serio, pues, profe. Por las asistencias estoy diciendo que les regalo 1 hora de asistencia a pesar de que se conectan tarde. A ver, sí, la metodología es ayudándose con videos, hablándole en un lenguaje sencillito de asimilar, pues, ¿no? Sencillito de asimilar. ¿Ya? Porque son conocimientos, ya les digo, que deben de quedar a largo plazo. Esto no es límites, no es derivación, no es integración, no es conocimiento científico, es conocimiento general, que todo el mundo debe manejar, estudie o no estudie en TEMEC, todo el mundo debería manejar esto. Ya les digo, nos evitaríamos muchos problemas y rápidamente ustedes seguramente conseguirían una placita de trabajo en el momento que se gradúen. A ver, estamos entonces con esto. Vamos a leer uno de los primeros problemas. Ver acá, esto aquí.
Lo dividimos así. Ojalá que alcancen a leer las dos pantallas. Ya, entonces dice el problema. Por 5 bolsas de cemento de 5 kilos, pagaron $135. Por 5 sacos de cemento lo conocemos aquí, ¿cierto? Entonces ponemos aquí 5 sacos de cemento por ¿cuánto? 50 kilos. ¿Cierto? ¿Pagaron cuánto? Aquí ponemos valores, ¿no? 135. Aquí ponemos cantidad de cemento o sacos de cemento y aquí ponemos dólares. Vamos de una vez identificando las magnitudes, ¿no? Estas son las magnitudes de las que hablaba el concepto aquí, la teoría, ¿ya? Magnitud es todo lo que se analiza, ¿ya? Y las cantidades son las que nos dan, pues, ¿no? Aquí. Listo. Entonces dice, por 5 bolsas o sacos de cemento, sacos se escuchan mejor, mucho mejor. Sacos de cemento de 50 kilos, aquí tengo 5 por 50 kilos, se pagaron $135. Correcto. Ahora dice, ¿cuánto se pagará por 18 bolsas iguales? Entonces es 18 por 50 kilos, ¿cierto? 50 sacos iguales son del mismo peso. ¿Ya? ¿Correcto? Y aquí ponemos cuánto se pagará cuando nos preguntan, es la incógnita. ¿Ya? Correcto. Entonces esa es la incógnita X que le vamos a dar ese valor. ¿Ya? ¿Podríamos esto calcularlo fácilmente? Pregunto yo. Tendría que dividir 135 para 5 y de ahí multiplicarlo para 18. Digo. Correcto. Pero vamos a hacerlo de manera que los demás compañeros, o sea, mejor dicho, todos lo entiendan. Todos lo entiendan. Aquí tenemos, sí, la cantidad de sacos pesa lo mismo. Pesa lo mismo. Y al pesar lo mismo, tranquilamente nosotros podríamos anular esto. ¿Ya? Porque no es una variable que nos incida en el cálculo final. ¿Listo? Entonces, lo podemos hacer así, ¿no? ¿Ya? Podemos hacer por 5 sacos, ya que el peso es el mismo, son iguales, no va a incidir en el resultado para nada. Entonces lo podemos hacer así, ¿no? Tomarlos como 5 y 18. ¿Ya? No nos influye. Si hubieran sido sacos de diferente peso, ahí sí. Entonces, aquí hablamos de, vamos a comenzar a analizar de cuándo se trata, de qué tipo de regla de 3 es. Si se trata de una regla de 3 simple, compuesta, directa o inversa. Siempre una regla de 3 va a tener 2 de estas 4 características. 2 de estas 4 características. Puede ser simple, directa, o puede ser simple, inversa. También puede ser compuesta directa o, en todo caso, compuesta inversa. O sea, hay 4 tipos de regla de 3, que son la combinación de cada una de estas características de 2 en 2. Simple directa, simple inversa, compuesta directa y compuesta inversa. Correcto. ¿Cuándo se trata de una regla de 3 simple? Cuando las magnitudes no son más de 2. Aquí tenemos una magnitud y aquí tenemos otra magnitud. ¿Ya? Al ser solo 2 magnitudes, hablamos de una regla de 3 simple. Correcto. Si tuviéramos otra magnitud acá, por ejemplo, días en que se usaron estos sacos de cemento, eso ya sería una regla de 3 compuesta. Al existir 3 magnitudes, eso se trata de días con Z, puse. ¿Ya?
Eso ya se trataría de una regla de 3 compuesta. Compuesta como la... Ya se calcula de otra manera. Ahora, ya sabemos la diferencia entre una regla de 3 simple y una compuesta. La simple trata de 2 magnitudes y la compuesta de más De tres o más. de más de 2 magnitudes. O sea, de 3 o más, correcto. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se trata de una regla de 3 directa y cuándo se trata de una regla de 3 inversa? ¿Ya? Cuando lo hacemos por raciocinio. ¿Qué quiere decir raciocinio? Si decimos, si pagamos por 5 sacos de cemento, pagamos $135, por 18 sacos de cemento, que son más que 5, ¿pagaremos más dólares o menos dólares? Más dólares. Más dólares. Correcto. Entonces aquí esta magnitud sube. Esta magnitud sube. La otra también va a subir, ¿cierto? Si esta magnitud sube de 5 a 18, esta magnitud de acá, que son dólares, también va a ser mayor. Cuando las dos magnitudes siguen la misma tendencia, o sea, suben, la regla de 3 va a ser directa. ¿Sí me estoy dando a explicar? Cuando razonando y vemos que las dos magnitudes van en la misma dirección, la cantidad sube y la cantidad de dólares también va a subir, es una regla de 3 directa. Cuando no ocurre así, cuando una magnitud sube y la otra baja, Inversa. ahí se va a llamar regla de 3 inversa. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. 5 albañiles construyeron una casa en un mes. Ahora, si yo le meto 20 albañiles a la misma casa, ¿el tiempo va a bajar o va a subir? Bajar. El tiempo va a bajar. ¿Cierto? El tiempo va a bajar porque son muchas más manos. Muchas más manos, ¿cierto? Y el tiempo va a bajar. Ahí en ese caso se va a tratar de una regla de 3 inversa. Porque mientras los albañiles suben de 5 a 20, El tiempo baja. el tiempo va a bajar de 30 días a puede ser 5, 10, 8 días, qué sé yo. Claro. Correcto, ¿ya? Entonces, esos son los truquitos de las reglas de 3 que tienen que ver con qué es, si es simple, directa o compuesta o inversa. Inversa. ¿Cómo hacemos aquí el cálculo de esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a darle la baja a esto. Vamos a ampliar para que tengan toda la pantalla y lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Entonces, aquí planteamos una cuestión muy fácil. Vamos a plantear una ecuación o una fracción en donde van a ver ¿ya? Donde va a haber algo muy fácil que resolver, ¿no? Se los hago bonito como en el cuaderno, vean, ¿ya? ¿Cómo va a quedar planteada esta ecuación? La X va a ser la incógnita, lo que necesitamos calcular, y nos va a quedar una fracción con un numerador y un denominador. ¿Qué va a ir arriba? ¿Qué va a ir arriba? Siempre va arriba. El denominador. ¿Ya? Siempre va arriba. En este caso, cuando la regla de 3, cuando la regla de 3 es directa, se van a multiplicar los factores en, ya les pongo aquí, insertar 2 líneas. Espérenme un ratito. Cuando la regla de 3 es directa, la multiplicación En X. va a ser en X. Así. Correcto. Cuando es directa. Ojo. Cuando es directa, los factores se van a multiplicar en X. Si trasladamos esta X aquí y esta X acá, le damos dirección, la ponemos más guapa, ¿ya? ¿Ya? Cuando se trata de una regla de 3 directa, se va a multiplicar en X.
¿Qué es lo que va a ir arriba en el numerador? Arriba va a ir lo que no se topa o no se enlaza con la X. ¿Qué es lo que no se enlaza con la X? El 18 y el 135. Entonces aquí ponemos 8 por 135, ¿qué? Dólares, ¿cierto? Hay que poner las unidades. Sacos por 135 dólares. ¿Listo? Y abajo, ¿qué nos va a quedar? Lo que sí se enlaza con la X, que es el número 5, que corresponde a 5 sacos de cemento. Profesor, una consulta, pero ahí donde puso 8 sacos no es 18. Ah, sí, perdón, gracias. Vean. Entonces, ya tenemos nosotros planteada nuestra ecuación sencillísima, ¿no? Sencillo, correcto. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, simplificamos, pues, ¿no? Tenemos que anular sacos con sacos. ¿Y la respuesta nos va a quedar en qué? En dólares. En dólares. Dólares. ¿Ya? Miren que no estamos trabajando solo con números, que también estamos a comenzar trabajando Con magnitudes. con magnitudes, con unidades. Unidades en este caso. ¿Ya? Unidades. La magnitud sería dinero y la unidad de medida del dinero sería el dólar. En este Dólares. caso, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el resultado numérico? 18 por 135. 486 sale. ¿Cuánto? 2430. 486 en total. Una sola respuesta, no pueden salir diferentes. 2430. 480. Sí, pues, pero eso se lo divide para 5, pues, y dan la respuesta 486. Vamos a hacerlo aquí directamente, porque me están dando respuestas diferentes, y entonces ahí ya se pierde la confusión. Profe, es que multiplicado sale así, pues, y ya dividido sale 486. Eso lo divide para 5. Por eso le digo, pues la respuesta total es 486. Correcto, 486 ya la respuesta final. Sin raya de fracción, pues, ¿no? Claro, pues se multiplica los 2430, tiene que dividírselo para 5. Correcto, correcto. O sea, sería esto más o menos, ¿no? Esto salía ¿cuánto? 18 por 135, ¿cuánto salía? 2430. 30, y eso dividido por 5. ¿Ya? Que es lo mismo que nos decía el compañero acá. La respuesta final sería 486. 486. Sí, igual, y la barra de las. 486 dólares. Estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Eso es en cuanto a una regla de 3. ¿De qué tipo? Simple, porque solo intervienen dos magnitudes o dos unidades. Directa. Dos unidades. Y directa, porque las dos magnitudes suben, ¿no? Mientras suben los sacos de cemento, sube el dinero. Y ya vemos en la respuesta que efectivamente el dinero subió de 135 a 486. ¿Ya? Vamos acá a resolver otro tipo de problema. Ya aquí, a ver, si nos salió la respuesta, 486. Por 18 sacos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá vamos a hacer una regla de 3 simple inversa. Dice, si para construir una obra en 36 días se necesitaron 15 operarios, ¿cuántos operarios serán necesarios para realizar la misma obra? Ojo, la misma obra en 27 días. Al decir la misma obra, ya no es necesario abrir otra magnitud, porque se trata de la misma casa o el mismo edificio,
¿Ya? Entonces tienes que tomar solo dos magnitudes, que son los días y los operarios. Ahora, si se tratara, si te diría el problema, ¿cuántos operarios serán necesarios para construir 3 casas de la misma? Ahí sí tendrías que abrir otra magnitud. Y ya se transformaría en una regla de 3 compuesta. Que ya no estaría solo días operarios, sino estaría días operarios y cantidad de casas. Correcto, entonces vamos a hacerlo. Aquí ya explicamos lo que es una regla de 3 directa. Vamos a plantearlo esta que es simple inversa. Dice cantidad de días y dice acá la otra magnitud se trata de operarios. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Dice, para construir una obra en 36 días, y ponemos 36, se han utilizado 15 operarios. Déjenme centrar todo esto. ¿Ya? Pregúntale si tiene control, oye. Ahora dice, ¿cuántos operarios se necesitarán? Aquí va X. ¿Cuántos operarios es X? ¿Ya? Para construir la misma obra en 27 días. Listo. Ahí se multiplica el 36 por el 15 y se lo divide para el 27. Ahora les pregunto, vamos identificando primero que esto es pedacito a pedacito. Les pregunto, ¿se trata de una regla de 3 directa o inversa? Ya sabemos que es simple, que no es compuesta. Inversa. Inversa, o sea, para utilizar menos días, vas a necesitar más operario. Entonces los días bajan y los operarios Suben. Se trata de una regla de 3 inversa, y cuando es una regla de 3 inversa, lo hacemos multiplicar en línea directa. La respuesta es 20. ¿Correcto? Así lo multiplicamos cuando es una regla de 3 inversa. Les pongo. Inversa. Directa. Copiamos todo lo de acá. Aquí. Para copiar los formatos. Borramos solo los contenidos. ¿Ya? Y nos vamos. ¿Qué es lo que va arriba? Lo que no se toca con la X. Arriba va lo que no se toca con la X. ¿Qué no se toca con la X? 36. 36 y 15. 36. 36. Y abajo va el 27. 27. 36, ¿qué? Días. ¿Ya? Por 15 operarios. 15 operarios. Y abajo va 20. Y dividido por 27 días. Operarios. Días. Correcto. Entonces aquí simplificamos. No nos queda más. ¿Ya? Simplificamos días y días y la respuesta nos va a quedar en operarios, que es lo que necesitamos. Ya, ahora sí, calculadora. 540 sobre 20, sobre 27. Entonces la respuesta es 20. 20 operarios. 20 operarios. Así, ¿no? Sí. Listo. Estamos bien. Quiero escuchar a los demás. Ya sé quiénes están participando, pero quiero escuchar a los demás. No me dicen nada.
directa, inversa. Ya, ahora vamos a ver una compuesta directa y otra compuesta inversa. Ahora sí depende, eso sí lo tienes que analizar por partes, para que lo hagas más fácilmente, para que lo entiendas de una manera más. Con esto he tenido debates con algunos estudiantes que por acelerarse un poco plantean mal el problema. Ojo, yo les sugiero que acaten lo que yo les voy a contar, la metodología que yo les voy a sugerir. Correcto, vamos entonces a la compuesta. Dice, para contratar 12 operarios, aquí lo hacemos chiquito. Lo ponemos más acá abajo. Para contratar 12 operarios, entonces la unidad o la magnitud es operarios. Una magnitud es operarios. Ya, durante 8 días, aquí ponemos día, que es otra magnitud, se necesita aquí 4.800 dinero. O dólares es la unidad. ¿Ya? Aquí, ¿cuáles serían las magnitudes de estas unidades? 3. 12 operarios, 8 días. 12 operarios, 8 días y 4.800 dólares. Pero esas son unidades. Quiero dejar claro que es una magnitud y que es una unidad. Operarios, días y dólares. Una magnitud es lo que se mide y una unidad es en qué se mide esa magnitud. O sea, esto pasa a ser entonces mano de obra. ¿Esto es qué? Tiempo. Lo de acá es valor. Dinero. Correcto. ¿Sí me están entendiendo la diferencia entre una magnitud y una unidad de medida? Sí. A ver, sí. La mano de obra se mide en operarios, el tiempo se mide en días y el dinero se mide en dólares. En dólares. Ya sabemos la diferencia entre lo que es magnitud y lo que es unidad. Ahora sí vamos a nuestro problema. Dice, para contratar 12 operarios durante 8 días, se gastaron 4.800 dólares. ¿Ya? Vamos a centrar todo esto. Dice, si los operarios fuesen 18, tuviese que contratarlos durante 30 días, ¿cuánto dinero se necesitaría? Entonces, en dinero va la X. ¿Listo? ¿Hay alguien con el micrófono, Caterín? ¿El micrófono? ¿Ya? Aquí va mi metodología. ¿Cuál es mi metodología? Que hagan todo lo posible por poner la fila de la unidad que está con la incógnita en medio. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, que trasladen esto acá, que pasen esto para acá. ¿Ya? Y esto para acá. ¿Por qué? Preguntarán, no, eso, profe, eso es por gusto, nosotros somos unos manes pilas y eso es perder el tiempo y bla, bla, bla. Bueno, ya vamos a verlo por qué. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Porque necesitamos analizar esta regla de 3 que es compuesta, necesitamos dividirla en 2 reglas de 3 simples para poder analizarlas. Y vamos a hacerlo así. A ver. Vamos a tomar primero estas 2 unidades de medidas o estas 2 magnitudes. Y decimos, si en 12 operarios gastamos 4.800, en 18 operarios que son más, gastaremos más dinero o menos dinero. Más dinero. Más dinero. Entonces, esta regla de 3 simple, entre estas 2 magnitudes, ¿va a ser directa o inversa? Directa. Directa, correcto. Directa. Directa. Operarios y va a subir el dinero. El precio a pagar.
¿Ya? Entonces, como es directa, esto va a ser en cruz, ¿sí o no? Sale 7.200. ¿Correcto? Ya tenemos esa regla de 3 planteada así. Una compuesta la transformamos en dos simples. Ahora, vamos a analizar la otra parte de acá. Lo que tiene que ver entre el dinero y el tiempo. Y decimos, si en 8 días gastamos $4.800, en 30 días, que son más, ¿gastaremos más dinero o menos dinero? Más dinero. En 8 días gastamos 4.800. En 30 días, que es más tiempo, gastaremos... Vamos a gastar más. Más dinero, correcto, más dinero. Entonces, como las dos suben, va a ser una regla de 3 también directa, ¿cierto? Y las directas se multiplican así. Así en cruz. ¿Ya? Entonces copiamos los de acá. Copiamos lo de aquí. Ahora sí, entonces la X va a tener numerador y denominador. ¿Arriba qué va a ir? Que es lo que les he dicho siempre. Los que no se cruzan con la X. Correcto, lo que no se cruza con la X. Vamos a seguir el caminito de la X. El 18, lo que no se cruza con la X, el 18, el 4.800 y el 30. Eso va arriba. Correcto. Y abajo va a ir lo que sí se conecta con la X, que es 12 y 8. ¿Listo? Ahora sí, jóvenes, ¿cuánto sale eso? 7.200, ¿no? No, en la parte, en el denominador sale 2.592.000. En el denominador. Perdón, Numerador. Numerador. Vamos a hacerlo. No es que esté desconfiando, pero tiene que ser una respuesta comprobada para que todos puedan entenderlo. 18. Sale 2.592.000. 18 por 4.800 por 30. Igual. 2.592.000. Dividido para 12 y esto dividido para 8. Queda 27.000. Aquí salía, ¿cuánto salía arriba? 2.592.000. 2.592.000. No. Listo, y abajo saldría 12 por 8, 108, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? 96 sale. Ya me estoy olvidando. ¿Ya? ¿Y esto a qué sería igual esto? 27.000. 27.000, correcto. ¿27.000 qué? Dólares. Okay. Dólares. $1.000. ¿Ya? Esa es la cantidad de dinero que nosotros vamos a gastar bajo esas condiciones. Bajo las condiciones de contratar ahora 18 operarios por 30 días, haciendo la misma construcción. Ahora, pueden haber reglas de 3 más complicadas, ¿no? Por ejemplo, ponerle aquí cantidad de casas. Cantidad de casas. Y la magnitud es construcción, ¿no? ¿Ya? Construcción sería. Entonces ahí tendrían que todas relacionarlas con la X. O sea, cada una de las magnitudes que te den
relacionarla siempre con la X, siempre con la magnitud donde está la incógnita. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver un videito si tenemos tiempo, aunque tenemos algunos videos. Ya hoy. Profe, ¿podría poner un video en el que salga con la regla de 3 compuesta directa? Ya la voy a buscar. Los que utilizamos ahorita salieron directas. Compañera, es inversa. Compuesta inversa. Sí, nos están hablando de la distancia. Déjeme buscar. Hola a todas y a todas. Déjeme buscarlo directamente. Con Dr. Lupin the Pop. 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días. La pregunta es, ¿cuántos días? ¿Cuántas unidades tenemos ahí? ¿Cuántas magnitudes? Tenemos 4 obreros, 7 horas diarias, un muro De 3 días. ¿ya? Un muro 3 días. Tenemos 4. Ahora, si no nos cambian la cantidad de muros, serían 3 magnitudes nomás. Como dice el problema, un muro igual, entonces ya las magnitudes no son 4, sino 3 nomás. Obreros, horas y días. Días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro igual. Y bueno, lo primero que siempre hay que hacer en un ejercicio de regla de 3, cualquier tipo de regla de 3, es mirar cuáles son las variables. Acordémonos que las variables siempre están acompañadas de números. Entonces empezamos a leer. Aquí dice 4 obreros, entonces 4, ese 4 ¿a qué se refiere? Al número de obreros, entonces esa es nuestra primera variable, que es el número de obreros. Entonces ya tenemos nuestra primera variable, seguimos leyendo, trabajando 7 horas, ese 7 aquí, el número de horas, ya vamos con nuestra segunda variable, seguimos leyendo horas diarias, construyen un muro en 3 días, ese 3 ¿a qué se refiere? Se refiere al número Pero puedes sacar esa variables, porque ya acabamos de ver el planteamiento. En este caso tenemos 3 variables, por eso se sabe que es una regla de 3 compuesta, porque si hubiera dos variables nada más, sería una regla de 3 simple. Siguiente paso, escribir los números de los obreros, los números de las horas y los números de los días. Entonces volvemos a leer, aquí dice 4 obreros, entonces ese 4, ¿dónde lo colocamos? Obviamente en el número de obreros, trabajando 7 horas, ese 7 ¿dónde lo coloco? Aquí en donde están las horas diarias, construyen un muro en 3 días. Entonces el 3 lo colocamos en donde dicen los días. Seguimos leyendo. La pregunta dice, ¿cuántos días tardarán 2 obreros? Ese 2 obviamente lo colocamos en donde están los obreros. 2 obreros trabajando 6 horas diarias, ese 6 lo colocamos aquí. Y pues aquí que colocamos la X, ¿por qué? Porque dice ¿cuántos días? Esa es la pregunta. ¿Cuántos días? O sea que aquí colocamos la X. Siguiente paso, mirar cómo se relacionan las demás variables con la variable en la que está la X. Entonces vamos a comparar las otras 2 variables con los días. ¿Cómo se compara? Mirando si entre más o si entre más menos. ¿De qué estamos hablando? De obreros y días. Entonces, estamos hablando de construir un muro. ¿Será que entre más obreros, si aumento el número de obreros, será que aumenta el número de días o disminuye? O sea, si trabajan más personas, ¿durarían más días o menos días? En este caso, durarían menos días, obviamente. Entonces, entre más obreros, menos días, como es a más, menos, o entre si se aumenta, disminuye. Entonces, esta variable obreros es inversa a las horas. Entonces, aquí voy a escribir, voy a marcar que esta variable es inversa. Ahora vamos a mirar las horas y los días. ¿Será que si las personas trabajaran más horas, durarían más días o durarían menos días? La respuesta es que durarían menos días. Entonces, entre más horas diarias trabajen, pues duran menos días. Como fue entre más menos,
Por eso también es una variable que se relaciona inversamente. Entonces ya marcamos que son inversas. Ahora hacemos una ecuación. Siempre la ecuación en un lado va a llevar la X y al otro lado de la igualdad va a llevar todas las demás variables. Si fueran 4, 5, 6, todas las otras irían al otro lado. Entonces, aquí escribimos, siempre escribimos todo esto como fracción. Escribimos la igualdad, entonces quedaría 3 sobre X igual, siempre donde está la X, solita. Si aquí estuviera la X, entonces escribiríamos 7 sobre X y las otras dos al otro lado. Entonces 3 sobre X igual y las otras dos variables al otro lado, multiplicando, pero acordémonos que siempre que sean inversas, las escribimos obviamente invertidas, y si hubiera alguna directa, pues esa sí quedaría igual. Entonces, como esta es inversa, la invierto. No escribo 4 sobre 2, sino 2 sobre 4. Y por la otra, que es 7 sobre 6, entonces no escribo 7 sobre 6, sino 6 sobre 7. Vuelvo a recordarles, si alguna de estas fuera directa, se escribiría igual. O sea, por ejemplo, si esta fuera directa, escribiría 7 sobre 6. ¿Listos? Siguiente paso, simplificar todo lo que se pueda aquí. Recordemos que se simplifican los del numerador con los del denominador. Por ejemplo, yo no le puedo sacar mitad al 2 y al 6 porque los dos están arriba. Tiene que ser uno de arriba y uno de abajo. Entonces simplificamos. Por ejemplo, aquí se les puede sacar mitad a estos dos. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Simplificamos una pareja a la vez. Aquí veo que se puede simplificar otra vez. ¿Por qué? Porque al 6 y al 2 se le puede sacar mitad. ¿Por qué se puede? Porque uno está arriba y otro está abajo. O sea, uno en el numerador y en el otro en el denominador. Entonces sacamos mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Voy a escribir lo que nos quedó. ¿Por qué? Porque ya no se puede simplificar más. Este 7 no se puede simplificar con nada y el 3 tampoco. Aquí me quedó 3 sobre X igual. Aquí arriba, ¿qué dice? 1 por 3, que eso es 3 sobre 1 por 7, que eso es 7. Supongamos que aquí me hubiera quedado 3, pues multiplicaría 3 por 7, 21. Se hace la multiplicación. Obviamente yo hago aquí todos los pasos, pero ustedes se pueden saltar alguno. Siguiente paso, hacemos producto de extremos y de medios, que pues lo más fácil es decirlo de esta forma. Esta X pasa para el otro lado y esta X, este 7, pasa para el otro lado. ¿A qué? A multiplicar. Entonces, este 7 pasa a multiplicar, o sea que aquí quedaría 3 por 7 igual, la X ya no la escribimos porque la X también la pasamos para acá. 3 por X. Y por último despejamos la X, entonces este 3 que está multiplicando lo paso a dividir, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí dice 3 por 7, que eso es 21. Y este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir sobre 3 igual a X. Y pues 21 dividido en 3 es 7 igual a X. Y esta es nuestra respuesta. La pregunta ¿cuál era? Era ¿cuántos días tardarán? Entonces la respuesta tenemos que darla con palabras. Los dos obreros tardarán 7 días en construir el muro. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Les dejé el mismo planteamiento. 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días, pero ahora la pregunta es ¿cuántos días tardarán 3 obreros trabajando 8 horas diarias en construir un muro igual? Ya saben que ustedes pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo único que cambió pues es que aquí 21 dividido en 6 se podría simplificar. Por ejemplo, aquí tercera 7 y tercera 2, pero ya no se puede seguir simplificando, entonces hay que hacer la división. 7 dividido en 2 da 3,5 y esa sería la respuesta. La pregunta son los días, entonces los 3 obreros tardarían 3,5 días, que acuérdense que el 0,5 o 0,5 es medio, o sea, se podría decir como 3 días y medio o 3,5 días, eso está bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones y proporciones. Bien, niños, ¿les gustó o no les gustó esa metodología? No. ¿Cuál les gustó más, la ecuatoriana o la colombiana? La ecuatoriana. La ecuatoriana. Razonando un poco más lógicamente, ¿no?
Sí. Bueno, niños, con esto ya pueden hacer los 60 problemas que les voy a enviar. Ah. Lógico, porque ya manejan regla de 3. Más problemas en la vida. Ya tienen las herramientas. ¿Sí o no? Ya, 55 nomás les mando, ya. No, pues la mitad. Porque soy chévere. Para la próxima semana. Así mismo, con el plazo de hoy hasta las 12, hasta hoy a las 12, porque ya mañana revisamos. O sea, de aquí en la próxima semana. Sí. Mañana revisamos, hasta hoy a las 12 de la noche tienen En serio, profe. ¿Y cuántos vamos a mandar? 55. 5 más. Y una anterior también, porque tienen que revisarla hoy. Bueno, ya. Vamos, ahí les pongo el plazo en la plataforma y en el Drive. No he revisado quiénes han... Por ahí algunos intensos que me mandan al correo solicitud de compartir y eso ya está compartido desde ese mismo día. Bueno, niños, los veo entonces a las 4 de la tarde para seguir en clase. Profe, una consulta. En el Drive, no sé por qué, pero no tengo acceso. Me sale carpeta vacía o algo así. Solo es su caso. ¿Quién más tiene ese problema? Yo tenía entendido que solo había que enviarlo nomás a la plataforma. Yo también me sale vacío en Google Drive. En el Drive también lo necesito. Yo también pero no sale vacío. Como que no hay la tarea carpeta pasada para yo subir. solo la envié a la plataforma, no la envié al Drive. Yo también la envié a la plataforma nomás. Yo también a la plataforma. Yo también a la plataforma, licenciado. Ya, un momento, ya les vuelvo a compartir. Ya, listo. Denos álgebra booleana. Matemática discreta di el semestre pasado. Pero los de... Álgebra booleana. ¿Quién les da eso? Profesor querido Byron. Byron. Byron es politécnico. Ya échele tierra. Usted, profe. Ya échele tierra ahí. Busque la segunda matrícula el próximo semestre. Están jóvenes. Cámbienos con él. Cámbienos con él. Están jóvenes para seguir estudiando. Tranquilamente. Yo me gradué a los 30. Y no me ha pasado nada malo. Entonces, tranquilamente, ustedes están por los 20, 19. Tranquilamente pueden invertir algunos añitos en educación. A ver. Tenemos aquí... Byron es amigo mío, muy buen profesor. Me parece que es un poquito acelerado. Muy acelerado, profesor. Muy rápido les da. Sí, no nos explica muy bien. Ni le entiendo ese profe. Algo nos sale con otra cosa y por eso nos hace bola. A ver, pero si no le entienden, tienen que decir... Confirmo. Que nosotros le decimos, profesor, pero él no nos para bola. Que monta la Y si le suya decimos ese algo, profe. sale medio enojado. A ver, recuerden que las ciencias exactas se aprenden entendiendo el procedimiento. Los números pueden cambiar. Yo les puedo poner 20.000 casas, 86 días. Eso es lo de menos. La cosa es que entiendan el procedimiento, el paso a paso. Ya, pues noté, bro. Pero es que el profesor Byron a veces nos dice eso ya lo vieron en el colegio, que que lo otro, y no nos explica bien. Yo sé que yo también sé que lo han visto en el colegio. Pero también sé que más les interesa el TikTok. Pero él no entiende aquello. Pero usted nos da repaso y nos hace entender vuelta. Claro, sí, porque... Uno le pregunta una cosa. Uno le pregunta, sale bravo y aparte nos manda bastante ejercicio. Es que la matemática se aprende así prácticamente. En 6 horas, porque dice de ahorita hasta las 12 de la noche, nada más. Bueno. Ya voy a hablar con Byron para mandar mitad de deberes, porque parece que yo estoy mandando muy poco y le voy a quitar un poco a él. A ver, acerca de la plataforma, están buscando conversa para no mandarle deberes. A ver, operaciones con fracciones. Esto es de primaria. ¿Quién me borró el documento de aquí? Ahí. Sí o no aparece.
Ahí es donde yo voy a comenzar a saltar, porque si los estoy autorizando les estoy autorizando como editores, no es para que borren tampoco el contenido. ¿Quién habrá sido, profe? Yo ni sé andar mucho ahí. Se dejan a todos colgados. Ya, ahí está de nuevo aquí le pongo compartir. Le faltó al primer estudiante que no lo puso. No lo ubicó ahí. ¿Cuál? Luis Alvarado. Está aquí, Fajardoc 5012. Sí, pero no lo señaló primero. Va de segundo. Y está señalado. Ahí está señalado. Profe, ¿puede hacer algo de Zoom para ver si mi correo está bien, por favor? Ya, un momento. Los pongo como editor, no es para que borren las tareas ni los deberes de los compañeros, ¿ah? Pórtense. En esa misma carpeta subimos el PDF, ¿no? Profesor, una pregunta. No hay problema si no lo subí aquí al Drive, porque yo solo lo envié a la plataforma. Tranquilo, que si está en la plataforma está bien, pero lo necesito también aquí en el Drive. Ah, entonces lo seleccionamos y ahí Drive. mismo subimos, ¿no? Correcto. Creamos una carpeta aparte con nuestro nombre. Aquí está la carpeta creada ya. O sea, aquí quiero ver todos los deberes. Aquí. Ah, ya listo. Primero. Sí, ahorita me llegó la notificación y ahora sí estoy. A ver, su primer apellido y su primer nombre. Tarea 1, por ejemplo, Díaz Nixon. Tarea 1. García Flores Milo, qué sé yo. Que todavía no los conozco bien por apellido. ¿Ya? Entonces ya, ahorita voy a hablar a Byron para ver por qué es que les están mandando muy pocos deberes, me decían, ¿no? Que querían más. ¿Pero cómo era? Oiga, pero en esta época... Dice una hora y después la cambia. En esta época que tienen el YouTube, ustedes no conocen ni una biblioteca siquiera. ¿Qué más quieren? Bueno, niños, los veo. Ya me gruñe, no he almorzado. Los veo mañana. En la tarde les envío la tarea. Ya, profe, pila. Cuídese. Más. Pónganse pila que se van a quedar. Diga eso, profe. No, profe, ¿cómo va a decir eso?